parte de una campaña multimillonaria. Fue la forma en la que Donald Trump se refirió a ella, de muchos millones de dólares, para ponerla no solamente en Estados Unidos, sino de forma internacional. Y se los comentábamos hace un par de semanas porque a mí me había sorprendido cómo los videos en YouTube que veía mi hija de 8 años estaban repletos de estos anuncios, era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces, bueno, pues ya ahí obtuvimos todos estos datos de esta campaña. Lo sorprendente es, bueno, no solo la cantidad de dinero invertido, lo violento del mensaje, sino que ahora también apareció en la televisión mexicana y a mí eso me hace levantar la ceja con mucho detenimiento porque entiendo que lo que se publica en Internet funciona a través de una especie como de autorregulación por parte de quienes venden la publicidad y sucede mucho, por ejemplo, cuando se trata de campañas políticas, cuando lo vemos así, si tú vas a subir un anuncio de un candidato en una temporada de campaña, hay ciertos reportes que tienes que llenar y lo hace Facebook, por ejemplo, y te pide ciertos requisitos. Pero cuando estás hablando de transmitir un anuncio en un espacio como la televisión mexicana, me parece que las reglas son distintas. Bueno, ya la misma presidenta Claudia Sheinbaum lo expresó esta mañana. Nos acompaña Irene Levy, abogada, columnista del Universal, especialista en telecomunicaciones y medios. Gracias por acompañarnos, Irene. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pam, gracias a ti por la invitación. ¿Qué está pasando? Yo, o sea, veo esto y digo, bueno, de entrada, a través de quién lo pagaron, cómo pasó esto, los filtros de cualquier medio de comunicación. Y sí, es todo un tema. Fíjate que yo escribí en mi columna del 17 de marzo en el Universal, ya advertía este tema porque no es la primera vez que una cadena hispana transmite este spot. Esto se hizo anteriormente por Televisa Univisión en Estados Unidos, se transmitió este spot, también Telemundo lo transmitió. Y uno se pregunta para aquellos que no han visto el spot, pues vale la pena verlo, sobre todo para ver de qué estamos hablando, porque estamos hablando de una transmisión que tiene claramente un contenido muy fuerte de estigmatización y de discriminación, que contiene una narrativa realmente poco equilibrada y que efectivamente lleva al odio o al rechazo, incluso al temor para ciertos o hacia ciertos perfiles. Y esto ya se había transmitido, a mí me sorprendió muchísimo que se haya transmitido por una empresa cuya clientela, si lo quieres ver así, su audiencia, es una audiencia hispana. Entonces, pues, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la ética? Ya más allá del tema legal, creo que también es importante hablar de ética. ¿Dónde está la ética y dónde está la lealtad de una empresa que transmite un spot que va en contra de su audiencia? Entonces, a mí me parece que esto hay que verlo en diferentes planos. Desde luego está legal, que la presidenta Sheinbaum lo decía hoy muy bien, pero también está el contexto ético y el contexto geopolítico, porque hay muchos intereses en Estados Unidos de por medio. Recordemos que Televisa es Televisa Univisión y esto pues es importante también. A ver, pero me imagino que si pensamos en Estados Unidos o en Univisión, tratándose de una especie de comunicación de gobierno en un canal que se transmite en Estados Unidos, podría jugar por otra banda, ¿no? Pues no es una ¿O no? comunicación oficial. Fíjate que no se trata de un spot obligatorio para transmitir. El gobierno de Mm. Estados Unidos pagó. Estamos hablando de 200 millones de dólares que ha dedicado a esta campaña, a toda la campaña global. No se trata de publicidad gubernamental obligatoria para transmitir. Pagaron y eso significa que pues Televisa Podrían haber Univisión tuvo que decidido no dar pasarlo. pudo haber dicho no, pudo haber dicho no, no puedo transmitir eso, pero ¿qué implicaba? Confrontar al gobierno de Trump. Yo entiendo que pueden estar en una situación complicada, pero ese fue un paso y transmitirlo ya en México, en prime time o en horario estelar, como se llama, me parece que es todavía un paso más le voy a decir algo, voy a utilizar una palabra fuerte, al cinismo, y me parece también muy doloroso para los mexicanos, es muy doloroso para el pueblo de México que una empresa mexicana
se preste a transmitir esto, no importa la cantidad de dinero que les haya dado, me parece doloroso, Pam. No, no importa, pero a mí sí me interesa saber la cantidad de dinero. Y más allá de la cantidad de dinero, creo que lo relevante es cómo fue, o sea, a través de quién se compra esa publicidad, pero sobre todo si viola o no un marco legal, que me parece que sí, ¿no? Mira, en realidad la presidenta Sheinbaum lo dijo bien, había un artículo en la Ley Federal de Radio y Televisión, una ley que se abrogó en el 2014, y en ese artículo sí había una prohibición expresa para hacer esto. Y hoy por hoy lo que se violenta, en mi opinión, además de la ética que yo mencionaba, Sí, sí, se sí, sí, que es violenta importantísimo. totalmente, se violenta un articulito, el artículo 9 fracción 15 de la ley federal para evitar y eliminar la discriminación. Desgraciadamente no hay una sanción como tal a esto, porque este artículo 9 lo que te dice es que no puedes transmitir publicidad, o los medios de comunicación no pueden transmitir publicidad que incluya discriminación, o que incite al odio y a la discriminación, lo que claramente este spot contiene. Pero no hay como tal una sanción y no se dirige a un medio de comunicación. Desgraciadamente, si hay una laguna ahí, sí la hay, pero bueno, por eso acudo a la ética. Pamela, me parece que también es un tema importante, y seguramente la nueva ley que será próximamente, ya la anunció la presidenta Sheinbaum, seguramente va a contener, va a rescatar este artículo que fue eliminado con todo el paquete que se modificó en 2014. Irene, no ha habido comunicado, ¿verdad? Por parte de la televisora, nada al respecto. Hasta ahora, que yo sepa, no ha habido ningún comunicado, pero como te digo, pues esto me parece que sí es muy duro en México, pero ya había sucedido en Estados Unidos. Recordemos que Televisa Univisión es la cadena más importante del mundo en cuestión del público hispano. Entonces, el daño me parece que estaba hecho, un daño muy fuerte. Y el hecho de que después de esto se repita en México, bueno, nos hace pensar muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Recordemos que hay una investigación a Televisa en Estados Unidos por el tema de corrupción en la FIFA. Recordemos que hay algunas cosas. Yo no estoy insinuando nada, simplemente estoy diciendo qué está pasando ahí y por qué Televisa se prestó a transmitir. ¿Es solamente una cuestión económica o hay otro tema jugando aquí? Me parece muy doloroso que ataques a tu público y que ataques al pueblo de México, que tiene tanto cariño en muchas ocasiones por esta televisora, ¿no? Sí, me parece que son sin duda preguntas valiosas y me llama la atención una no respuesta, una no explicación sobre esta transmisión. Pues Irene, como siempre, de verdad agradecidísima de poder escuchar tu opinión en este tema. Siempre a tus órdenes, Pamela. Un saludo al auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Hasta 4:53.